El vídeo de esta semana es en realidad un ejercicio para la asignatura de Ciencia, Tecnología y Sociedad para la carrera. Pero el tema me parece tan interesante que creo que vale la pena reaprovechar el contenido y publicar un vídeo en el canal. El tema de la asignatura, bueno, y en concreto de la prueba de evaluación continua, es la producción de fake news, de noticias falsas y los intereses asociados al respecto. Me han pedido que el ejercicio dure solo 5 minutos. El vídeo que tengo que grabar para la prueba de evaluación continua tiene que durar como máximo 5 minutos. Y no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, lo vamos a intentar. En cualquier caso, pues bueno, para el canal de YouTube siempre tengo la opción de extenderme lo que considere necesario, porque el tema creo que lo merece, y publicarlo en el canal pues sin cortes, sin censuras y como a mí me parezca. Bueno, pues vamos con el tema. El tema sobre el que vamos a hablar hoy es la agnotología, que es un concepto que quizá pueda sonar extraño a la audiencia, pero en resumen es el estudio de la producción de fake news, de noticias falsas y los intereses asociados al respecto. Porque lo cierto es que la producción de noticias falsas no es un ejercicio espontáneo ni desinteresado, sino que hay intereses muchas veces ocultos que motivan el mover a la opinión pública en una determinada dirección. Un ejemplo de producción interesada de fake news es el movimiento antivacunas. Actualmente en España, solo en España, se han suministrado 117 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Más de 40 millones de personas tienen actualmente solo en España la pauta completa de la vacuna contra el COVID-19. Y pese a ello, todavía existe un movimiento de personas que sostiene que la vacuna contra la COVID-19 es un experimento y que no es efectiva para erradicar la enfermedad. Si te paras a pensarlo, jamás en toda la historia de la humanidad se ha producido un experimento, si quieres llamarlo así, de tales dimensiones. En ninguna rama científica del saber, no te digo ya solamente en medicina, en ninguna otra rama se ha producido un experimento al que se sometieran 40 millones de sujetos. Un experimento que tuviera, con este volumen de sujetos implicados, unos efectos secundarios tan mínimos y unos resultados observables, medibles, objetivables, a los que hemos podido asistir a través de las gráficas y de los datos que facilitaban el Ministerio de Sanidad, como son, por ejemplo, los datos de contagios, de ingresos, de hospitalizaciones en UCI, de fallecimientos. Bueno, pues pese a todo, pese a que los datos contrastables y los resultados palpables de la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 son incontestables, pese a ello, todavía sigue habiendo un movimiento antivacunas que sostiene que ni siquiera es una variable a considerar como explicativa dentro de la suma de factores que ha hecho que actualmente los niveles de contagios y los niveles de mortalidad, sobre todo de la enfermedad del COVID-19, estén en mínimos desde el inicio de la pandemia. Uno de los argumentos que utilizan es precisamente los intereses derivados de la industria farmacéutica. Y esto tenemos que asumir que en parte tienen razón, que es muy difícil contestar este tipo de argumentos. Y es que aquí considero que tenemos que hacer una autocrítica por parte de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, precisamente porque el sustrato de estos movimientos negacionistas está en una crítica mal entendida hacia la visión tradicional de la ciencia. La visión tradicional de la ciencia sostiene que la ciencia en general es la única rama del saber del conocimiento humano que es neutra, que no está sometida a sesgos, a intereses, a influencias políticas, económicas, etc. Bueno,
Actualmente sabemos que esto no es ni mucho menos así. Precisamente en la base de la producción científica está el asumir los propios sesgos y en la replicabilidad de los distintos experimentos, de que la metodología de los distintos experimentos y los resultados sea pública de tal manera que pueda ser replicable en otros contextos por otros investigadores, y en el caso de que tenga este tipo de sesgos económicos, políticos, sociales, en fin, incluso de los propios prejuicios, puedan ser detectados y eliminados dentro de la experimentación científica, dentro de la producción científica. Sin embargo, estos intereses económicos, políticos, sociales, etcétera, existen, están presentes en la producción científica y no podemos obviarlos. Pues esta crítica precisamente a la visión tradicional de la ciencia es sobre la que el movimiento antivacunas se sustenta y sobre la que construyen todo su argumentario, en los intereses de la industria farmacéutica, en los intereses políticos que hay de utilizar el miedo como mecanismo de control social, de utilizar la pandemia como forma de recortar los derechos y las libertades, como forma de someter a la población y de controlarla, y de que las farmacéuticas hagan el negocio del siglo. Es difícil negarles este tipo de argumentos, pero es que tenemos que tener presente que el escepticismo, que es sano y que es necesario, no consiste únicamente en dudar de todo y por sistema. El escepticismo precisamente lo que considera es cuestionar estos intereses y acudir a las fuentes originales, contrastar la solvencia de la metodología, evidenciar sesgos y detectar los posibles conflictos de intereses. Sin embargo, el problema del anticientificismo es que no es escéptico, sino que es negacionista por naturaleza, y además no se aplica a un único tema concreto y particular, en este caso el movimiento antivacunas, sino que es casi un modo de vida, es una forma de moverse en el mundo y de reinterpretar cada uno de los inputs que nos llegan a través de los medios de comunicación. El anticientificismo, de hecho, es una postura política que lo impregna todo, impregna el vivir y el moverse por el mundo. El anticientificismo, y de hecho el negacionismo en general, lo que hace es negar absolutamente todo mensaje que proceda de instituciones consolidadas, sea de políticos, de medios de comunicación, de empresas, pueden ser farmacéuticas o pueden ser de cualquier otro tipo. Por eso precisamente están muy relacionados tanto el movimiento antivacunas como el movimiento negacionista del cambio climático y otro tipo de negacionismos, están muy interrelacionados, porque lo que tienen en común es precisamente este substrato previo de negación de todo mensaje que proceda de instituciones consolidadas, porque en la base de ese negacionismo está precisamente la crítica a la visión tradicional de la ciencia y a los intereses ocultos o no tan ocultos que impregnan los mensajes que nos llegan a través de las instituciones sociales consolidadas. Mientras que el escepticismo lo que hace es cuestionar la metodología, cuestionar los datos, cuestionar los estudios, el anticientificismo y el negacionismo lo que hace es cuestionar a las personas, cuestionar a las instituciones. Es decir, no cuestiona los argumentos, sino que ataca a las personas. ¿Y qué intereses mueven a este movimiento antivacunas, a este movimiento anticientífico? Pues el movimiento que los aglutina es el populismo. Claro que hay intereses también detrás de la producción interesada de fake news y en concreto de la producción interesada de este movimiento negacionista, en este caso del COVID-19, de las vacunas y de toda la política del Ministerio de Sanidad encaminada a la vacunación masiva. ¿Cómo se explica que, habiendo duplicado el número de pruebas y siendo más estrictos ahora con el recuento de fallecidos, las cifras estén disminuyendo a un ritmo tan alto? Llevamos 5 semanas aislados. Yo creo, perdón para el periodista por la pregunta, pero realmente yo creo que la explicación es obvia y de hecho le agradezco que nos permita poner en valor el esfuerzo que hemos hecho todos los españoles durante 5 semanas. Llevamos 5 semanas en los que hemos conseguido reducir los contactos que suponen una transmisión. Si no estuviéramos viendo esto, es cuando nos tendríamos que sorprender. Claro que hay intereses detrás, o sea, no es un movimiento que esté libre de sesgos y libre de intereses ocultos. Quien está detrás son movimientos populistas que lo que pretenden es derrocar al gobierno, generar un caldo de cultivo dentro de la opinión pública que cuestione las decisiones gubernamentales alrededor de la gestión de la pandemia y que eso después cristalice en el voto.
En definitiva, lo que está detrás de estos movimientos negacionistas y de estos movimientos antivacunas son aquellos movimientos de ultraderecha que lo que pretenden es negar la legitimidad del gobierno y, en última instancia, conseguir alcanzar el poder. El anticientificismo, bajo mi punto de vista, se basa en 3 factores clave. En primer lugar, el desprestigio absoluto de los medios de comunicación. El saber que existen intereses ocultos, sobre todo intereses de tipo económico e intereses de tipo político, que marcan la agenda de los medios de comunicación y que marcan su línea editorial. A partir de esta base, a partir de este conocimiento, se hace muy difícil pensar que toda aquella producción de conocimiento, toda aquella información que nos llega a través de los medios de comunicación no sea sesgada de origen. Tenemos titulares tendenciosos, tenemos el tratamiento de la información desde un punto de vista del entretenimiento, el infotainment, la obsesión por las audiencias, por presentar contenidos cada vez más livianos, con menos contenido analítico y con más contenido de entretenimiento. En cuanto a los medios online, que podrían ser el mayor ejemplo de democratización de la información, tenemos los muros de pago, lo que dificulta el acceso a la información a aquellas personas que no desean pagar una suscripción a cada medio, que de hecho ya no consumen periódicos en papel precisamente por no tener que pagarlos. Y estos muros de pago lo que hacen es fomentar este comportamiento de hacer captura de pantalla del titular, que muchas veces es desmentido en la propia información de la noticia, en el propio cuerpo de la noticia. Se hace captura de pantalla del titular tendencioso que pretende mover a un estado de opinión determinado, generar un estado de ánimo muy concreto en la población, captura de pantalla y difundirlo a través de redes sociales, a través de mensajería instantánea, a través de WhatsApp, a través de Telegram, etc. ¿Qué ocurre? Que a la noticia, a la fuente original, acudirían aquellos escépticos, mientras que se quedarían únicamente con la información facilitada en la captura de pantalla con el titular del medio de comunicación, aquellos anticientíficos que simplemente le dan veracidad a cualquier tipo de contenido que critique la versión oficial y que de hecho consolide sus creencias previas. El segundo factor es el auge de la antipolítica. Como decía, hay intereses políticos detrás del movimiento antivacunas y detrás del negacionismo en general y detrás de la producción de fake news a nivel global. Trump se ha basado en el auge de las fake news toda su campaña electoral con notable éxito, al menos en su primer mandato. El segundo, pues como sabemos, no logró ser reelegido. Pero durante su primer mandato, las fake news fueron la materia prima de su campaña electoral. Y el éxito está a la vista de todos. Llegó a la Casa Blanca. Dentro de este apartado de antipolítica, de demagogia, de populismo, está la idea del todos son iguales. Y si no son iguales, por lo menos lo parecen. La idea de que si todos los políticos mienten para conseguir mover el agua a su molino, pues no importa que los míos también mientan, porque así por lo menos lograremos el objetivo que es el que deseo, que lleguen a la Moncloa, que lleguen a gobernar. Así que no me importa que mientan, puesto que todos mienten, no me importa que los míos también mientan. Esa es un poco la idea. Mientras esas mentiras al menos sean útiles para mis valores o para consolidar aquellas creencias que ya tengo, no me importa que sean mentira. Aquella frase de si non è vero, è ben trovato. Luego tenemos también, dentro de este auge de la antipolítica, la espectacularización de la política, que va muy relacionada con el presidencialismo, incluso aunque en nuestro sistema parlamentario no exista tal presidencialismo, sino que sea un sistema parlamentario, como decía. El auge de la figura del presidente, que es la figura más visible dentro del Ejecutivo, lo que conlleva es a centralizar en su persona todas las decisiones políticas y a la vez todas las críticas. Cosa que es hasta cierto punto lógica, porque es la persona candidata y es la persona que a su alrededor aglutina todo un programa electoral, toda una serie de valores y toda una serie de iniciativas parlamentarias. Pero el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Este presidencialismo de facto, al final, lo que lleva es una espectacularización de la política, que va muy relacionado con lo que comentaba del entretenimiento a partir de los medios de comunicación, que no se centran en el análisis de qué se ha votado hoy en el Parlamento, sino en los zascas que se han dado unos a otros. Sí, perdieron un chorrón de votos entre los dos. Sí. Nosotros también, pero ustedes también. Sí. Y nosotros no pretendemos gobernar, vosotros sí. Lo que no hay que ser es tonto. Eso es importante. ¿Esto qué provoca? Pues provoca que al final el Congreso sea un teatrillo. Un teatrillo sobre todo para esos 10 segundos, para ese corte de 10 segundos que va a acabar en Twitter o que va a acabar, con suerte, en algún
en algún informativo. Ese cruce de zascas lo que hace es que el análisis de fondo de las propuestas se diluya, se pierda completamente y solo nos quede la consigna, la frase hueca, esa frase que se va a repetir y repetir por parte de los seguidores de los distintos partidos políticos, que es que no son ni militantes, son fans. Y por último, el último factor que considero relevante en este anticientificismo es el declive de la capacidad de análisis. Y esto viene afectado, por un lado, por el fracaso de nuestro sistema educativo y por otro, por el éxito del sistema económico en el que nos movemos, del capitalismo. Llegamos a casa cada vez más cansados, hacemos un montón de horas, dedicamos un montón de horas a desplazamientos del trabajo a casa y de casa al trabajo. Las tareas de cuidados nos consumen también muchísimo tiempo. Esto de 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para el ocio, seguramente fue una frase acuñada por aquella persona, por alguien que no tenía que dedicar tiempo a las tareas de cuidados, porque tenía alguien que le lavaba los calzoncillos y le hacía la cena. Llegamos a casa hechos polvo, con la neurona bajo mínimos, prácticamente en coma. En esa situación, en ese estado mental, lo que queremos son contenidos cada vez más ligeros que nos ayuden a estar informados de una manera liviana, de una manera que no nos exija demasiado. Y para eso, esa ligereza de los medios de comunicación que nos venden información, entre muchas comillas, envuelta en entretenimiento, nos facilita esa tarea de estar... creemos que de algún modo bien informados cuando lo que estamos siendo es adoctrinados en una determinada línea ideológica dependiendo del medio de comunicación que consumamos. Ser conscientes de esto no implica ser negacionista de todo, al contrario, precisamente quienes son negacionistas de todo lo que están siendo es adoctrinados en una determinada línea, y en esa determinada línea está la antipolítica creciendo de una manera desproporcionada. De ahí que partidos como por ejemplo Vox se hayan convertido actualmente en tercera fuerza política dentro del actual Congreso de los Diputados y vayan camino de convertirse en la segunda.